Buenas tardes. La Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Libre Seccional Pereira les da la bienvenida a esta conferencia sobre régimen empresarial en el marco del Decreto Ley 560 del año 2020. Un saludo muy especial para las directivas de la universidad, para el presidente doctor Miguel González Rodríguez, para el rector seccional, doctor Fernando Uribe de los Ríos, para la doctora Luisa Fernanda Hurtado Castrillón, decana de la Facultad de Derecho. Este evento es coordinado por la Jefatura de Área de Derecho Privado, de la cual soy el encargado, quien les habla, Joaquín de Jesús Castaño Ramírez. La Universidad Libre Seccional Pereira se ha querido vincular para contribuir de alguna manera, poner un granito de arena en la solución de esta crisis. Y qué mejor manera de hacerlo a través de estos espacios de reflexión académica dirigidos a nuestros egresados, a los empresarios, a los comerciantes, a nuestros estudiantes y al público general, con el fin de que puedan adoptar estrategias o mecanismos que les permitan ayudar en la crisis. Y qué mejor hacerlo entonces que con base en esta ley 560 del año 2020. En esta jornada académica de hoy, entonces, la iremos a abordar de la siguiente manera: una breve presentación, la exposición como tal a cargo del conferencista, un espacio para preguntas, para resolver inquietudes, un espacio para dar respuestas a las mismas a cargo del conferencista y el cierre. Pues bien, en el contexto de la humanidad siempre ha habido discusiones acerca de el compromiso que tienen los deudores frente a los acreedores en la solución de la prestación. Colombia ha adoptado diferentes mecanismos de manera ordinaria, empezando por el Código Civil, luego pasando por el Código de Comercio, la Ley 550, la Ley 222 del año 1995, la Ley 1116 y más recientemente el Código General del Proceso, que adoptó la regulación de mecanismos de solución de crisis para personas naturales no comerciantes. Estos mecanismos adoptados en épocas ordinarias como también en épocas extraordinarias de crisis, porque Colombia ha tenido igualmente crisis, no han sido suficientes y de allí que el legislador se haya ocupado de ello. En este momento de crisis sin precedentes, pues el legislador, recogiendo un poco de una ya transitada ley 1116, que ha permitido el régimen, que ha permitido el régimen de insolvencia de comerciantes, adoptar unos mecanismos de solución. Pero en realidad esta solución no obedece a este momento, sino que se han recogido a lo largo de 14 años y seguramente, a pesar de que este decreto tiene normas transitorias, en realidad debe perdurar. Y seguramente más adelante se profirán normas para adoptar mecanismos de solución, porque la ley 1116 a esta altura no ha dado suficientes soluciones que le permitan a los comerciantes solucionar en verdad la crisis. De tal manera entonces que este espacio de reflexión académica nos convoca para conocer en estos mecanismos de solución de la crisis que el gobierno en este estado excepcional ha adoptado. Y que más que lo haga una persona conocedora del tema, el doctor Carlos Andrés Arcila Salazar, intendente delegado de la Superintendencia de Sociedades Suroccidente con sede en la ciudad de Cali, el doctor Carlos Andrés Arcila Salazar, egresado de esta casa de estudios, el doctor Carlos Andrés Arcila Salazar, que ha sido docente de nuestra Facultad de Derecho y ahora se encuentra vinculado al departamento de posgrado. Es esta la persona entonces que nos va a acompañar en esta tarde de hoy, a quien le damos la bienvenida, doctor Carlos Andrés. Esta es su casa. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Buenas tardes para todos. Doctor Joaquín, ¿me escucha y me ve? Sí, doctor. Muchísimas gracias. Un saludo muy especial para usted por su gentil invitación. Un saludo que extiendo a las directivas de la universidad, a su presidente, al rector, a la decana y a todas las personas que nos acompañan hoy en este evento académico, en el entendido de que de esta forma la universidad contribuye sustancialmente a través de la difusión de esta normatividad para que la misma se conozca y se pueda entender qué es lo que se busca con ella, ¿cierto? En ese orden de ideas, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor y un inmenso placer acompañarlos en el día de hoy, más aún en mi alma mater, de donde no solamente fui estudiante, sino que tuve la oportunidad hace algunos años de ser profesor de pregrado y ahora tengo el honor de acompañarlos en posgrado. Muchísimas gracias. En ese orden de ideas, la temática que nos aboca en este momento es conversar un poco sobre el decreto legislativo 560 del 15 de abril de 2020, un decreto legislativo que se expide como producto de la emergencia económica, social y ecológica decretada por el presidente de la República hace algunos días, concretamente el 17 de marzo de 2020, a través del decreto 417, si la memoria no me falla. En ese orden de ideas, este decreto legislativo, en síntesis, como para ponerlo en palabras sencillas, crea un sistema de recuperación empresarial amplio e incluyente, que facilita dos cosas: la preservación de la empresa y, en consecuencia, la preservación del empleo sin descuidar el crédito. Digamos que la filosofía que subyace a este decreto es que empleo no puede haber sin empresa. En ese orden de ideas, empresa y empleo están unidos, tienen un vínculo indisoluble. Y como tienen un vínculo indisoluble, lo que busca el decreto es preservar ambos. En ese orden de idea, este decreto incluye a los actores de la economía, pues, obviamente los ciertos actores tienen ciertos regímenes especiales, entonces tendrán que acoger ciertos regímenes, pero el decreto amplía el marco de aplicación de las normas de insolvencia empresarial, como veremos, ¿cierto? Y todo esto tiene como objetivo enfrentar eficazmente la crisis empresarial que genera el COVID-19. Esta legislación, este decreto legislativo, este decreto con fuerza de ley, tiene una vigencia temporal, y obviamente que tiene que tener una vigencia temporal habida consideración de que se expide con ocasión de una crisis que estamos actualmente padeciendo. El decreto legislativo que les menciono, como les señalé, fue expedido el 15 de abril de 2020. Y hay que hacer una precisión importante. Este decreto sale o se construye de un trabajo que se venía realizando desde abril del año pasado, cuando la Superintendencia de Sociedades empezó a liderar un proyecto de reforma legislativa, tanto al régimen general de sociedades como al régimen de insolvencia. El de que este proyecto iba sumamente avanzado. La idea era presentar para el segundo semestre el proyecto de ley. No obstante, al vernos en esta vicisitud de la pandemia, la superintendencia obviamente se ve en la necesidad de trabajar en normas para responder a esta crisis, y obviamente las normas que aparecen en el decreto son tomadas de este proyecto macro grande. ¿Y esto por qué es importante? Porque estas normas no son producto del afán. Estas normas, si bien el decreto se expide muy rápidamente, afortunadamente, aquí no hay absolutamente nada improvisado. O sea, estas normas
insisto, valga la redundancia, son producto de un trabajo de más de un año de la Superintendencia de Sociedades, donde participaron personas externas, se instalaron unas mesas de trabajo, se recogieron las inquietudes, en total 5 mesas, y con base en un articulado previo que se construyó en la superintendencia, se recibieron las inquietudes, se discutieron los temas y se estaba construyendo el proyecto de reforma al régimen general de sociedades y obviamente al de insolvencia, porque efectivamente en nuestra ley de insolvencia empresarial, que data del año 2006, requiere a estas alturas, a pesar de lo efectiva que ha resultado, sin perjuicio obviamente de las eventuales críticas que cada cual tenga por hacer, necesitaba y necesita algunos ajustes que son importantes para seguir avanzando. Aquí hay que entender que la insolvencia empresarial, lo que subyace a la misma no es un problema jurídico, lo que subyace es un problema económico, sin perjuicio de que se resuelve a través de un procedimiento jurídico o judicial, si se le quiere llamar de esa manera, porque media un juez. Pero lo que subyace es un problema económico. En ese orden de ideas, lo que se busca es ajustar nuestro régimen de insolvencia a esas realidades. No obstante, pues somos víctimas de esta pandemia y obviamente hay que tomar decisiones rápidas, y la superintendencia, liderada por el doctor Juan Pablo Líbano Vega Lara y todo su equipo, presentan al gobierno este proyecto legislativo, se le hacen algunos ajustes y termina expidiéndose el decreto legislativo 560 de 2020. Este decreto, como les mencioné, tiene una vigencia de 2 años desde su publicación, sin perjuicio de que algunas cuestiones que trata el decreto estarán solamente vigentes hasta el 31 de diciembre de este año, que pasaré a explicar en un momento. Este decreto tiene una estructura contentiva de 51 considerandos y 16 artículos divididos en 4 títulos. Y es importante y los invito a que revisen los considerandos, porque los considerandos de este decreto no solamente tienen en consideración la situación de salud que actualmente vive el país, la emergencia sanitaria, sino que también tienen en consideración temas económicos que permiten sustentar por qué se sacan estas normas. Allí en este decreto se refieren informes de FEDesarrollo, se refieren informes de la OIT, se refieren informes de revistas tan importantes económicas como The Economics, hay informes de JP Morgan, hay informes de la Superintendencia de Sociedades, etcétera. Es decir, los considerandos son sumamente importantes para entender la razonabilidad de estas medidas. Y repito, no solamente se hace referencia a los temas de salud pública, sino también a los temas económicos, que son los que vienen a tratar de resolver esta legislación. Como les decía, este decreto consta de 16 artículos en 4 títulos. Básicamente, y como lo ha venido explicando el doctor Juan Pablo Líbano Vega Lara, superintendente de sociedades, a través de todas las intervenciones que se ha hecho, en que ha participado, conversatorios sobre esta norma, la misma se sustenta sobre 4 pilares básicos, y esos 4 pilares son los 4 títulos del decreto. Entonces, por una parte, el primer pilar hace referencia a la creación de herramientas extrajudiciales de negociación expeditas. El otro pilar hace referencia a la creación de mecanismos extraordinarios de salvamento para proteger, como les había dicho, la empresa, el empleo y, por supuesto, sin descuidar el crédito. El tercer pilar hace referencia a beneficios tributarios que son indispensables. Y el cuarto pilar, muy importante, es la suspensión de ciertas normas y obligaciones legales. Y para entender lo que vamos a hablar a continuación, uno tiene que distinguir en que una cosa es una crisis de liquidez y otra cosa es una crisis de insolvencia. La iliquidez
Básicamente, para ponerlo en palabras muy simples, implica que si bien los activos de una persona le permiten pagar sus pasivos, no les es fácil volverlos dinero. Entonces, si usted fuese a pagar con sus activos, podría pagar divinamente y le sobraría eventualmente, o podría pagar, simple y llanamente. Pero ¿cuál es el problema? Que muchos de esos activos no se pueden volver fácilmente dinero. Entonces eso es lo que genera una crisis de iliquidez, que no es necesariamente una crisis de insolvencia, porque una crisis de insolvencia lo que supone es que con sus activos usted no alcanza a pagar sus pasivos. Es decir, ni volviéndolos dinero paga el 100% de los pasivos. Entonces, si bien es cierto, la iliquidez es un estadio previo a la insolvencia, la iliquidez no necesariamente implica insolvencia. Entonces, aquí este decreto, como yo lo veo, trae medidas de cara a la insolvencia y trae medidas de cara a la iliquidez. Entonces, es un decreto que para mi gusto está muy bien diseñado en el entendido de que aborda los problemas básicos que en este momento estamos teniendo. Necesitamos resolver un problema de liquidez de caja y asimismo eventualmente, si ya el problema superó la iliquidez y pasó a la insolvencia, pues también trae soluciones para la insolvencia. En ese orden de ideas, hechas estas precisiones, también debo advertir que este decreto, dentro de las diferentes normas, dentro de los 16 artículos, como es un decreto legislativo, hace referencia a que algunos asuntos deben ser objeto de reglamentación. Actualmente, hasta el día de hoy, está publicado en la página de MINCIT, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, un proyecto de decreto reglamentario del decreto legislativo 560 de 2020. Es un proyecto de decreto legislativo que consta de 17 artículos. De este abstendré de referirme en consideración a que no ha sido expedido, es un simple proyecto y en mi condición de servidor público y de funcionario en ejercicio de facultades jurisdiccionales que deba resolver sobre asuntos que tienen que ver con esta legislación, pues en este momento no puedo pronunciarme al respecto, pero los invito a que lo busquen en la página, está publicado, hasta hoy se reciben comentarios, si a bien los tienen a hacer, ahí se dice a qué correo electrónico se deben mandar. En ese orden de ideas, retomando, los artículos 1 a 7 hablan del régimen concursal. El título segundo habla de la negociación de emergencia de acuerdos de reorganización y procedimientos de recuperación empresarial, artículos 8 a 11. El título tercero trata de los aspectos tributarios en los procesos de insolvencia, artículos 12 a 14. Y el título cuarto de otras disposiciones y vigencias están en los artículos 15 a 16. Digamos que este decreto tiene como objeto básicamente, y cuando uno lee el artículo primero, mitigar la extensión de los efectos que la pandemia está causando a las empresas. Digamos que eso es clarísimo en el decreto y hay que entenderlo así, porque sin perjuicio de que todas las empresas hoy en día estén afectadas por la pandemia, no todas han iniciado o van a iniciar su proceso en este momento. Hay empresarios que han iniciado procesos concursales con anterioridad, en consecuencia las causas de su crisis. Según lo que uno lee en la memoria explicativa de la crisis, uno no encuentra que hayan sido producto de la pandemia per se. Cosa diferente es que hoy se vean afectadas y obviamente al verse afectadas, pues tendremos que revisar cómo se ayuda a esas empresas. ¿Y por qué digo esto? Porque es que ese mismo objeto del decreto también habla de la recuperación y conservación de empresas afectadas como unidades de explotación económica y fuentes generadoras de empleo. Y este objetivo del decreto es totalmente coincidente con la finalidad del régimen de insolvencia que está contenido en la ley 1116 de 2006. Adicionalmente, como objeto,
este decreto busca utilizar mecanismos de salvamento previstos en el decreto. Digamos que hay varias cosas para decir del decreto, voy a procurar ser lo más breve posible y trataré no de hablar de artículos en particular, sino de temáticas en general. Uno de los asuntos primordiales en los procesos concursales, que son procesos judiciales, particularmente la reorganización y la liquidación judicial, advierto que este decreto está diseñado para mecanismos recuperatorios. La finalidad del régimen de insolvencia establece procesos recuperatorios y procesos liquidatorios. El proceso liquidatorio supone que el deudor es viable, el liquidatorio, el deudor no es viable. Este decreto está diseñado y busca reforzar los mecanismos recuperatorios, aunque también tiene normas que nos permiten entender, o me permiten a mí entender, que también se busca reforzar los mecanismos liquidatorios. Ahorita en un momento les explicaré. Un tema trascendental en insolvencia es la admisión, porque la insolvencia tiene efectos desde que se presenta la solicitud, desde que se admite y de ahí para adelante. En insolvencia empresarial, el decreto establece que las admisiones se tramitarán de forma expedita. En ese orden de ideas, las solicitudes de insolvencia tienen unos requisitos que están establecidos en la ley 1116. Un listado de documentos en unas condiciones particulares. ¿Y qué es lo que se hace básicamente? En condiciones normales, el juez del concurso recibe la solicitud, el juez del concurso revisa la solicitud y si advierte que faltan documentos o los documentos que se presentaron no están completos o no son claros, se saca un oficio dirigido al deudor donde se le dice qué es lo que le falta o qué es lo que debe aclarar, y recibido ese oficio, ese deudor tiene 10 días para completar lo que le falta o aclarar lo que no es claro, y de ahí el juez toma la decisión, si admite o si rechaza la solicitud. Y esto, pues obviamente toma un tiempo. ¿Qué es lo que hace el decreto en este instante? El decreto lo que hace es que le dice al juez del concurso que no realice una auditoría sobre el contenido y exactitud de la documentación, y lo que haga es básicamente como un checklist, revisar que la documentación se presentó según lo que la norma exige, porque el contenido de la solicitud es responsabilidad del deudor y su contador. Es decir, aquí lo que se está es reforzando el principio de buena fe. Entonces, en realidad, lo que debe hacer el juez bajo este decreto es realizar un examen de completitud, un checklist. Pero esto es sin perjuicio de que, si bien pueda venir completo en el auto admisorio, el juez pueda exigirle que complemente algún documento. ¿Y esto por qué es importante? Porque es que unos son los efectos cuando se presenta la solicitud y otros son los efectos desde la admisión. Y en ese orden de ideas, lo que busca este decreto es que se admita muy rápidamente para que los efectos del proceso de reorganización, como por ejemplo, la suspensión de procesos ejecutivos y de cobro por obligaciones anteriores a la admisión, se suspendan y esos procesos ejecutivos o de cobro se remitan al juez del concurso para que el juez del concurso pueda, previamente el concepto favorable del promotor, si se asigna un auxiliar de la justicia como promotor, proceda a levantar medidas cautelares y a devolver, por ejemplo, títulos de depósito judicial. Y esto es importante, ¿por qué? Porque la responsabilidad sobre el contenido y la calidad de la información serán del deudor, el contador y el revisor fiscal, si en el caso de sociedades comerciales, ese tipo societario tiene que tener revisor fiscal. El juez concursal, se repite, sin embargo, en la admisión podrá ordenar la ampliación, ajuste o actualización de la información. Esto lo que agiliza son muchísimo los trámites. ¿Qué otra agilización de trámites se da? Y es que desde la presentación de la solicitud, el deudor podrá pagar a acreedores y proveedores no vinculados
que se consideren pequeñas acreencias. La ley de insolvencia empresarial establece que el deudor podrá pagar pequeñas acreencias, es decir, aquellas acreencias que no superen el 5% del pasivo total del deudor, previa la autorización del juez del concurso. Aquí, ¿qué es lo que se hace? Para agilizar el trámite, se ordena que, o se permite que mejor, ese deudor ya no tenga que pedirle permiso al juez del concurso, sino que ese deudor pueda, conforme al inventario de pasivos que presentó en su solicitud y que debe actualizar después de la admisión, pague pequeñas acreencias. Aquí lo que se quiere favorecer básicamente son acreedores laborales y proveedores. Son importantísimos. Acreedores laborales precisamente para preservar el empleo y proveedores para poder preservar la empresa. ¿Qué exigencia tiene esto? Porque digamos que si bien se suprime por el momento, por 2 años, esa autorización del juez, eso no quiere decir que el deudor no tenga que rendir cuentas de los pagos que hace. El deudor y el promotor, si hay promotor auxiliar de justicia, deberán informar al juez sobre los pagos realizados dentro de los 5 días siguientes a que hagan los pagos. Y esto tiene una razón de ser. Los procesos de insolvencia tienen un principio, que es el de información, y con base en ese principio de la información, el deudor debe proporcionar información veraz, clara y oportuna sobre diferentes aspectos del proceso concursal. Y obviamente resulta trascendental que informe sobre los pagos de pequeñas acreencias. También es importante advertir que para hacer estos pagos, el deudor podrá obtener los recursos vendiendo activos no operacionales a valor de mercado. En condiciones normales hay que pedirle permiso al juez del concurso. En este orden de ideas, el deudor concursado podrá vender esos activos no operacionales, obtener los recursos para pagar esas pequeñas acreencias sin tener que recurrir a la autorización del juez. No obstante, tendrá que reportar esa información a los 5 días siguientes que realice la operación. Este decreto también, como les decía, para efectos de aliviar y reactivar el sector empresarial colombiano, pues permite que dentro de los acuerdos se pacten modalidades novedosas de alivio y reactivación. Algunas ya existían, aquí se repotencian, por ejemplo, la capitalización de pasivos a través de la suscripción de capital. Un acreedor puede volver su acreencia capital en la sociedad. Pueden constituirse bonos de riesgo u otros mecanismos de subordinación de deuda. Esto tiene antecedentes en la Ley 550 de 1999, hoy en día vigente, pero restringida en su aplicación a ciertos sujetos. También pueden realizarse pactos de deuda sostenible que serán objeto de reestructuración o perfilamiento. Esto es un mecanismo muy importante con acreedores trascendentales en insolvencia empresarial, como son las entidades financieras, donde se pueden reestructurar y en consecuencia esa reestructuración implica unas nuevas condiciones de las obligaciones, por ende las obligaciones anteriores a la reestructuración se entenderán atendidas y la obligación quedarán las condiciones de la reestructuración o eventualmente operaciones de reperfilamiento. También se trajo una figura muy importante que es la descarga del pasivo, y es que hay que entender que lo que muestra la realidad de la insolvencia empresarial es que muchas veces, o en la mayoría de los casos, el pasivo es mucho mayor que el activo. Y eso explica por qué muchos acuerdos de reorganización se proponen a plazos muy extendidos, porque con el valor del activo en realidad no se puede pagar el pasivo en condiciones normales. Entonces se suele, bajo esa consideración, proponer plazos mucho más extensos, incluyendo periodos de gracia. ¿Qué es lo que busca la descarga de pasivos? Hacer una operación conforme a la cual valoramos la empresa
y si el pasivo supera el valor de la empresa, esa diferencia entre el activo y el pasivo se descarga sin afectar obviamente créditos especiales como son los créditos los créditos laborales, los créditos de alimentos, los créditos de acreedores garantizados. Aquí es muy importante porque como uno de los objetivos es la protección del crédito, para efecto de todas estas figuras se tiene en cuenta o se tiene en consideración la protección de acreedores garantizados en los términos de la Ley de Garantías Mobiliarias, Ley 1676 de 2013, y esa descarga de pasivos implica la cancelación de los derechos de los accionistas y la reestructuración del capital con las nuevas acreencias capitalizadas. Eso lo que le permite en realidad es a la compañía pues pagar con lo que realmente vale la compañía. El deudor también puede obtener nuevo endeudamiento durante el trámite de negociación. Y esto es importante porque el crédito es fundamental para poder desarrollar el giro ordinario de los negocios. O sea, es necesario obtener crédito. Para la obtención de este crédito no será necesario que el juez autorice la obtención de ese crédito, y a estos nuevos créditos se les reitera un principio básico de la insolvencia, y es que estos nuevos créditos se atenderán como gastos de administración, es decir, estos nuevos créditos tendrán preferencia en su pago frente a los créditos que serán objeto del acuerdo de reorganización. Ahora bien, es posible que el deudor no pueda obtener ese nuevo crédito porque se le exijan garantías. Entonces es posible que el juez le autorice, ahí sí con autorización del juez, que para obtener esos nuevos créditos el deudor otorgue garantías sobre bienes no gravados, es decir, sobre sus activos que no estén garantizados, que no sean garantía de créditos, podrán otorgarse garantías para estos nuevos créditos. También podrá autorizar garantías de segundo grado. Incluso, y esto es bien importante, el juez del concurso podrá obviamente autorizar garantías de primer grado sobre bienes que ya estuviesen gravados, siempre y cuando el acreedor que ya estaba garantizado autorice que se grave ese bien. Asimismo, también se pueden autorizar garantías de primer grado sobre bienes gravados si se demuestra que el primer acreedor va a quedar protegido. Y aquí es donde se resalta la protección del crédito en este decreto. Se busca proteger también a los acreedores garantizados porque el crédito es fundamental para poder desarrollar la empresa, y desarrollar la empresa implica la generación de empleo. Hay un tema supremamente importante me disculpan lo que va a ser reiterativo con esto, y es que se establecen rebajas en deudas estatales. Y estas rebajas son supremamente importantes para proteger la empresa y el empleo. La DIAN y las demás entidades estatales podrán rebajar sanciones, intereses y capital. Esto es una ayuda supremamente importante, porque si bien la DIAN, particularmente la DIAN, la Administración Tributaria, no tiene un trato preferencial en la insolvencia diferente al que le da la prelación de créditos, pues es un acreedor muy importante, y es un acreedor muy importante que pesa mucho en las negociaciones, y el que le permitan a la DIAN que pueda ayudar a los empresarios haciendo rebajas incluso del capital, de los intereses y las sanciones, eso ayuda muchísimo a la caja y ayuda muchísimo al flujo de caja que se va a proyectar para pagar las obligaciones del acuerdo. Los créditos de primera clase a favor de las entidades estatales también quedarán subordinados en dicha clase con respecto a los que se mejoren su prelación como consecuencia de la financiación. Y esto es importante, porque lo que ocurre es que si yo soy un acreedor, soy una persona que le otorgo un crédito a la compañía ahorita en la negociación,
voy a obtener una preferencia, como les estaba diciendo, para el pago como gasto de administración. Pero si además de eso soy un acreedor de la compañía, por las obligaciones que van a ser objeto del acuerdo, voy a subir y voy a estar incluso por encima de la prelación de la DIAN. Y eso obviamente es un premio a aquel acreedor que, a pesar de que le deben, le sigue prestando a la sociedad, porque al prestarle a la sociedad se apoya a la empresa y al apoyar la empresa se defiende de cierta manera, si así se puede llamar, el empleo. También existen mecanismos para salvar empresas en estado de liquidación inminente. Es totalmente posible que no se confirme el acuerdo de reorganización y en ese orden de ideas, pues lo que procede, porque como vamos a ver más adelante, una de las normas que se suspende con este decreto es la liquidación por adjudicación, lo que procedería entonces es la liquidación judicial. En ese orden de ideas también se prevé, en defensa de los mecanismos recuperatorios, que cualquier acreedor puede manifestar su intención de aportar nuevo capital. Y eso lo que busca es que dentro del proceso de liquidación se celebre de cierta manera, como lo permite la ley 1116, un acuerdo de reorganización, ¿cierto? El liquidador se mantendrá, pero se suspenderán los efectos de la liquidación. Esto es algo que ya preveía el decreto 991 y aquí se refuerza. El liquidador presentará la estimación de los gastos, presentará la actualización del inventario y la determinación de acreedores con vocación de pago. Obviamente aquí también se deben tener en cuenta desde el punto de vista laboral, aquí se protege supremamente en este decreto los acreedores laborales. Ninguno de estos mecanismos pueden afectar a acreedores laborales ni de alimentos. Esto es bastante importante porque el legislador, en este caso el gobierno a través de las facultades extraordinarias del estado de emergencia, ha tomado una decisión, en mi concepto, política, privilegiando unos acreedores que son trascendentales en la vida de la empresa. Hay que también tener en cuenta esas liquidaciones, porque uno de los efectos de la liquidación es la terminación de los contratos de trabajo. En ese orden de ideas, el liquidador deberá también calcular esas liquidaciones. El interesado depositará el valor completo de la operación con unos mínimos legales que son acreedores laborales, acreedores garantizados, gastos de administración. El juez aprobará la operación, se realizarán los pagos a los acreedores que tengan vocación de pago, se hará la capitalización y se cancelarán las acciones. Y lo que se busca con esto es que se salve la empresa y por ende los puestos de trabajo. Hay otras normas muy importantes de preservación empresarial, y es que tenemos acuerdos en ejecución, acuerdos de reorganización que están en la etapa de ejecución, ya superaron la etapa de negociación, y el decreto establece que las cuotas de los acuerdos de ejecución que corresponden a los meses de abril, mayo y junio de 2020 se considerarán vencidas en julio de 2020. Esto para darle también un respiro al deudor. En los acuerdos en ejecución afectados por la crisis actual no terminarán, también lo dice el decreto, por un evento de incumplimiento a menos que éste se extienda por más de 3 meses y no sea subsanado en la audiencia. ¿Y esto por qué es importante? Porque la ley 1116 establece como circunstancias que permiten convocar a una audiencia de incumplimiento el incumplimiento de las obligaciones del acuerdo y el incumplimiento de gastos de administración, así como temas de seguridad social, temas de seguridad social en salud, temas de pensiones. Entonces, estas normas lo que buscan es darle un respiro a estos deudores para efectos de que puedan ir utilizando todas estas figuras para no verse abocados a una audiencia de incumplimiento. Digamos que desde los procedimientos que se establecen 2 procedimientos.
uno de negociación de emergencia que se va a tramitar ante la Superintendencia de Sociedades y otro de recuperación ante las cámaras de comercio. Y aquí es importante precisar algo. ¿Por qué las cámaras de comercio? Si bien la Superintendencia de Sociedades es una entidad que tiene presencia nacional, aparte de la sede central tiene 7 intendencias: Cartagena, Barranquilla, Bucaramanga, Medellín, Manizales y Cali. Y con esto abarcamos todo el país. Pero las cámaras de comercio tienen una cobertura mucho mayor en número de municipios. Las cámaras de comercio, si la memoria no me falla, son 56 cámaras a nivel nacional, de las cuales, como les digo, me disculpan si me equivoco, 54 tienen centros de conciliación, es decir, su cobertura es mucho más amplia. Y en todo caso, las cámaras de comercio son por antonomasia el centro de reunión de los empresarios. Allí es donde ellos confluyen, es su gremio, es el sitio que los agrupa. En ese orden de ideas tiene todo el sentido de que las cámaras de comercio se vinculen a esto. De estos procedimientos, los artículos 8 y 9 definen las reglas de procedimiento. El proyecto de decreto reglamentario de este decreto trata sobre el procedimiento en cámaras de comercio, pero debe advertirse que Confecámaras está trabajando en un reglamento único para que las cámaras de comercio se adhieran a ese reglamento único, reglamento que será aprobado por la Superintendencia de Sociedades, para efectos de poder poner en marcha estos procedimientos. Confecámaras ha hecho un trabajo increíble trabajando con esto, con el apoyo decidido y comprometido de las cámaras de comercio. Esperamos prontamente salga el decreto reglamentario del decreto y también salga el reglamento único de Confecámaras para que sea considerado por la Superintendencia y aprobado, pues se pueda poner en marcha estos procedimientos. Digamos que para finalizar, tenemos unos aspectos tributarios y estos aspectos tributarios pues buscan, como yo lo entiendo, atender la crisis de iliquidez. Por eso yo les decía, la norma trae, por ejemplo, los procedimientos que les mencioné son temas para atender la crisis de insolvencia, pero estos temas tributarios permiten atender la crisis de liquidez. Varias cosas, los empresarios, las sociedades, las empresas admitidas a un proceso de reorganización o que estén en proceso de ejecución del acuerdo, todas estas normas tributarias están vigentes hasta el 21 de diciembre de 2020. Estarán sujetas a retención en la fuente a título de impuesto sobre la renta hasta el 31 de diciembre de 2020, estarán sometidas a retención en la fuente sobre IVA solo al 50%, estarán exoneradas de pagar el anticipo de renta en los términos del artículo 807 del Estatuto Tributario por el presente año gravable y finalmente no se encuentran obligadas a liquidar renta presuntiva por el año 2020. Ya la ley 1116 establecía que, confirmado un acuerdo de reorganización, el deudor no tenía que liquidar renta presuntiva por los 3 años siguientes. Los tributaristas me podrán corregir, entiendo que este es el último año que se paga renta presuntiva, pero la novedad de este decreto parte es de que extiende esto no solamente a quienes les confirmen el acuerdo, como por ejemplo ocurrió en 2 casos donde en el día de hoy sí, realizamos 2 audiencias de confirmación, sino que también se extiende hacia atrás para las empresas admitidas. Esto es un beneficio bastante importante. Y obviamente, pues estos beneficios lo que hacen es ayudar con la caja. Y finalmente, pues hay una suspensión de normas, esta sí por 24 meses, se suspende el supuesto de incapacidad de pago inminente para el proceso de reorganización, se suspenden los artículos 37 y 38 de la ley 1116 relativos a la liquidación por adjudicación. Digamos que aquí el comentario es que la liquidación por adjudicación es la posibilidad de liquidar la compañía o el deudor dentro del mismo proceso de reorganización porque fracasó la negociación. Digamos que este proceso es un tanto complejo y lo que se ha buscado es la posibilidad de que no se haga liquidación por adjudicación porque se suspende la norma, sino liquidación judicial. ¿Por qué? Porque si uno se fuese a liquidación por adjudicación por haber fracasado en la negociación,
no podría dentro de la liquidación por adjudicación volver a intentar celebrar un acuerdo de reorganización, lo que no ocurre en liquidación judicial. En liquidación judicial es totalmente posible, en los términos del artículo 66 de la ley 1116, celebrar un acuerdo de reorganización. Y también, por ejemplo, la liquidación por adjudicación no tiene etapa de venta de bienes, salvo que los acreedores la autoricen en las condiciones que establecen las normas mencionadas. En cambio, la liquidación judicial sí tiene etapa de venta de bienes. Entonces, digamos que lo que se busca es tratar de que siempre esté abierta la posibilidad de recuperar la empresa. Asimismo, se suspende la causal de disolución por pérdidas del artículo 457 del Código de Comercio y el artículo, no sé si me falla la memoria, 34 o 35 de la ley 1258 de 2008. Contemporáneamente, esto es una regla que se conoce como capitalicio liquide. En ese orden de ideas, al suspenderse esa causal de liquidación por pérdidas, es decir, que las pérdidas superan las pérdidas del patrimonio neto superan el 50% del capital suscrito, se evita esta situación y obviamente ayuda a que las empresas no tengan que declarar la causal e inmediatamente ir a un proceso de liquidación. Y finalmente, se suspende la obligación del numeral quinto del artículo 19 de la ley del Código de Comercio, que es la obligación de denunciar la cesación de pagos ante el juez. En ese orden de ideas, doctor Joaquín, digamos que esta es como la presentación esquemática que quería hacerles del decreto. Ya puedo contarles que respecto de negociaciones de emergencia, ya la superintendencia tiene el primer caso, ya se le hizo requerimiento y se contestó y se admitió. Digamos que me disculpan la velocidad con que lo expuse. La idea es poder tratar de responder algunas preguntas y mi mensaje con esto es que la Superintendencia de Sociedades, de la cual tengo el honor de hacer parte y el infinito placer de trabajar, está al servicio de los empresarios. Su objetivo, finalidad primordial, que es salvaguardar el orden público económico, se da entre muchas cosas a través de este tipo de normatividades donde se participó activamente y lo que buscan es, insisto, y este es el mensaje del superintendente de sociedades, preservar la empresa. Al preservar la empresa se preserva el empleo sin descuidar el crédito. Doctor Joaquín, digamos que esto es lo que tengo para decir. Muchas gracias. Doctor Carlos Andrés, muchas gracias. De acuerdo con las preguntas que han propuesto en el chat de conversación que tenemos en este momento, existe la siguiente. ¿Ante qué entidades se puede presentar el proceso de insolvencia en el marco del decreto 560? Esa es la primera pregunta. Doctor Carlos Andrés, ¿me escucha? Sí, señor. El artículo 8º del decreto establece el procedimiento de negociación de emergencia. Ese se tramita ante la Superintendencia de Sociedades. Y, como les comentaba, de ese ya tenemos un caso, ya se hizo una solicitud y ya fue admitida. Y el otro procedimiento que es totalmente extrajudicial, que es básicamente como una validación de acuerdo extrajudicial de reorganización, podríamos decirle fast track, que está contenida en el artículo 9º, se llama procedimiento de recuperación empresarial ante las cámaras de comercio. La solicitud deberá hacerse ante la Cámara de Comercio. En este procedimiento, les recuerdo, está pendiente la expedición del decreto reglamentario del decreto, así como el reglamento único que sacará Confecámaras, que será estudiado y aprobado por la Superintendencia de Sociedades. Gracias, doctor.
nos hacen otra pregunta relacionada con si este decreto cobija para entidades o personas jurídicas que están en este momento en insolvencia bajo la ley 1116 o si solamente cobija a las que van a entrar a partir de la vigencia del decreto. Muchas gracias. Es una pregunta muy importante. Como les mencioné, aquí hay normas que aplican tanto para personas que van a entrar en insolvencia como para personas que ya están en insolvencia. Por ejemplo, los beneficios tributarios, como les mencioné, son para personas admitidas a procesos de insolvencia o que estén en ejecución de un acuerdo. Los procedimientos de insolvencia, los procedimientos este procedimiento de negociación de emergencia aplicará para quien así lo solicite. Lo que pasa es que es importante, el decreto establece las condiciones en que funcionan. Es importante que, por ejemplo, en estos procedimientos de negociación de emergencia así lo adviertan, porque si no lo advierten así, uno debe entender que lo que está solicitando es un procedimiento de reorganización ordinario. Entonces, el decreto trae, según la finalidad que les presenté, mecanismos tanto para los que ya están como para los que vienen. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta que nos hacen es, ¿qué pasa con los acreedores que optan por la capitalización de sus acreencias y fracasa el acuerdo y se va a liquidación bajo este esquema de negociación? Los que capitalicen acreencias, obviamente se vuelven acreedores internos y obviamente estarán sujetos a las reglas que establece la ley 1116 de 2006 para el pago de acreencias de los acreedores internos. Se recuerda que primero se paga el pasivo externo y después el pasivo interno si quedan remanentes. Gracias, doctor. Nos preguntan si el deudor puede pagar las obligaciones con sus acreedores diferentes a la regla establecida en la ley sustancial. ¿Me repite la pregunta, por favor? Sí, doctor. Nos preguntan que si en este marco del decreto se pueden pagar acreencias en desorden de la forma como lo establece la ley sustancial. Bueno, muchas gracias. Se podría pagar una obligación de tercer orden antes de la de primer orden y así sucesivamente, lo que entiendo de la pregunta. Para contestarle la pregunta, la respuesta está en la autorización del pago de pequeñas acreencias, y me explico. Cuando inicia un proceso de insolvencia con la admisión, se crean dos momentos: las obligaciones adquiridas con anterioridad a la admisión y las obligaciones adquiridas con posterioridad a la admisión. Las obligaciones adquiridas con corte al último día antes de la admisión son las obligaciones que, con las excepciones de ley, como son las obligaciones del artículo 32 de la ley 1429 de 2010, estarán sujetas a las reglas del acuerdo. Pero las obligaciones adquiridas con posterioridad a la admisión, en los términos del artículo 71 del régimen de insolvencia, son gastos de administración y se pagan con preferencia sobre las obligaciones que van a ser objeto de pago del acuerdo. No obstante, lo que permite el decreto en punto del pago de pequeñas acreencias, que está en el artículo 3º, es que se puedan pagar acreencias que no superen el 5% del pasivo externo. En ese orden de ideas, podrían pagarse acreencias que deberían en su momento ser pagadas en el acuerdo y podrían pagarse, por ejemplo, proveedores,
acreedores laborales, podrían pagarse acreedores de quinta clase, pero siempre que esas acreencias o ese pasivo no supere el 5% del pasivo total reportado en el estado de inventario de pasivos. En condiciones normales eso requeriría autorización del juez del concurso. Bajo este decreto ya no se requiere autorización del juez, simplemente una vez hecho el pago, entre los 5 días siguientes se debe reportar al juez. Digamos que ese reporte para mí debe indicar es a quién se le pagó y cuál es el soporte del pago. ¿Por qué? Porque esas obligaciones entonces no pueden ser tenidas en cuenta en la calificación y graduación de créditos que asignará derechos de voto para negociar el acuerdo. Muchas gracias, doctor. Una pregunta que nos hacen es, bajo el régimen de insolvencia de la ley 1116, los tiempos no han sido consecuentes como lo esperaba el legislador, y de eso hay estadísticas por la Superintendencia de Sociedades, y un promedio es que un proceso de insolvencia puede durar 20 meses, 24 meses. Bajo el esquema de este decreto 560, ¿qué se espera en relación con la resolución de estos casos sometidos bajo esta norma? Muchas gracias. La pregunta es muy importante porque en efecto la insolvencia empresarial, las solicitudes como tal han venido aumentando exponencialmente con los años. Y cuando la ley 1116 se promulga en el año 2006 y entra en vigencia en 2007, las condiciones eran unas. 10 años después, 12 años después, las condiciones son otras. En ese orden de ideas, lo que busca el decreto, precisamente como lo mencioné al principio, es agilizar las admisiones. Por eso la superintendencia ya no realizará una auditoría a los documentos, pero sí realizará un examen de completitud. Y me explico. Si dentro de lo que hay que presentar con la solicitud están los estados financieros, y los estados financieros los componen las notas, pues no podría uno decir que están completos los documentos sabiendo que le faltan las notas. Entonces, digamos que no se hará un examen exhaustivo del contenido de las notas, pero las notas sí deben venir. Entonces, digamos que el tema también pasa porque los deudores entiendan que la auditoría no implica que no se revise que vengan completas los documentos. Ahora, la norma establece que la responsabilidad es del deudor, su contador y el revisor fiscal si es del caso. Entonces piensen, por ejemplo, que vienen los estados financieros, que vienen las notas, pero resulta que no vienen certificados tal y como le exige la ley 222 del 95. En ese orden de ideas uno no podría decir que la solicitud está completa, porque si la responsabilidad sobre el contenido es del deudor, del contador y eventualmente el revisor fiscal en los casos que sea necesario por el tipo societario, si no viene certificado, pues entonces no podría entenderse que el contenido que está ahí los hace responsables, entonces así no se podría admitir. Entonces digamos que el mensaje en esto es que estas normas que permiten realizar es un examen de completitud y no una auditoría, se espera que con ellas se agilice sustancialmente la admisión, pero también debe entenderse que eso no obsta de la posibilidad del juez de, en el auto admisorio, exigir que se complete lo que eventualmente se crea que se debe completar, que se ajuste lo que se debe ajustar o que se aclare lo que se debe ajustar. Efectivamente, uno de los cuellos de botella son las admisiones, y tengo para contarles que la Superintendencia de Sociedades, en un esfuerzo muy grande con el mismo número de funcionarios, creó unos nuevos grupos en Bogotá e incluso creó un grupo destinado específicamente a admisiones. En ese orden de ideas se ha ido avanzando sustancialmente, hay mucho por hacer y se espera que con estas normas del decreto que permiten no un examen de auditoría sino de completitud, las admisiones sean mucho más expeditas. Doctor Carlos Andrés, de acuerdo con el cronograma que nos hemos trazado,
con las preguntas que ha absuelto, con la presentación tan importante que nos ha dejado, el compromiso académico que tuvimos al inicio de la conversación, yo creo que se ha cumplido. Seguramente hay mucho más para hablar en otros escenarios. Consideramos entonces, amables asistentes, doctor Carlos Andrés, que el espacio académico brindado por la universidad haya sido de agrado, que haya sido acogido, que haya sido de utilidad para todos ustedes. Les agradecemos mucho, la Facultad de Derecho les agradece la asistencia, doctor Carlos Andrés. Muchas gracias y a todos buena noche. Muchas gracias a ustedes, muy agradecido, doctor Joaquín. Gusto de saludarlo, mi gratitud para las directivas de la universidad, para los funcionarios que nos apoyaron en este tema. Hay mucho por decir, esto tiene mucho más de largo y de ancho. Espero que podamos volver en otra oportunidad a compartir. Más que certezas, es invitarlos a que sus inquietudes las absuelvan estudiando el decreto, participando de los conversatorios donde la superintendencia ha venido socializando este decreto y esperando que todos ustedes y sus familias se encuentren bien. Muchísimas gracias por su atención. Ha sido un infinito placer estar con ustedes esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor.